Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando lo que es el pan, lo que es el vino. Y decimos a través de todos los videos que es una mera representación. El video se titularía, o este segmento, esta cápsula, ¿dónde está Cristo? ¿Está en el pan o está en el cielo? La pregunta la respuesta es obvia, el Señor está en el cielo, está a la diestra del Padre. Entonces, como la religión dice que Jesucristo está en el pan, la carne está en el pan y la sangre está en el vino, o es literalmente la carne y la sangre de Cristo. Nosotros vimos en otro video que hay verdaderas transustanciaciones. La transustanciación, quiere decir cambio de sustancia, un cambio de sustancia, o sea que de una sustancia pasa a otra, en este caso como habla la religión, de que el pan se transforma en carne, la carne de Cristo, y el vino se transforma en la sangre de Cristo mediante la oración del sacerdote, el falso sacerdocio, o del falso ministro que dice que se transforma mediante su oración, mediante su invocación en carne, en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo el vino. No solamente está sujeto a la religión, sino que se ha infiltrado esta doctrina de que el pastor o el líder o quien ministre este servicio tiene la capacidad de transformar mediante la oración en carne y en sangre, la carne y la sangre de Cristo. No se dice directamente, pero en el subconsciente de la cristiandad está esta idea de que están comiendo la verdadera carne de Cristo y están bebiendo la verdadera sangre de Cristo. Habíamos quedado en el video anterior que Jesús demostró que él podía perdonar pecados, allí en Mateo 9. Él dijo que le perdonaba los pecados, pero nadie lo podía comprobar, porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, ten ánimo, levántate. Eh, Cualquier hombre, cualquier ser humano lo puede decir de la boca para afuera, como lo hace la religión lo hace de la boca para afuera, pero podemos comprobar que no se transforma ni en carne ni en sangre. En cambio Jesús sí, Jesús tiene el poder y Jesús tiene la autoridad, porque Él es Dios, porque está a la diestra del Padre. Y Él dijo que Él perdonaba pecados, como dice en Mateo 9, que Él sí perdonaba verdaderamente pecados porque lo demostró a través de un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro se podía ver, pero el perdón de pecado no se puede ver, digamos. La religión dice tus pecados te son perdonados o te absuelvo de tus pecados, de tu condenación, lo cual no se puede comprobar. Solamente la persona cuando muere, ahí se va a dar cuenta que era todo mentira. Y esa es la misión de los predicadores del verdadero Evangelio de Cristo, de echar luz sobre esta temática y sobre esta falsa doctrina de que el pan es la carne de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque someten al pueblo a esclavitud, someten al pueblo a idolatría, a tener dioses de harina o un dios de harina, y entonces someten al pueblo a la idolatría. Lo convencen con argumentos falsos, obviamente. Dice que Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La religión lo repite las mismas palabras, digamos. Se confiesa la persona, no solamente la iglesia de Roma o la falsa iglesia de Roma,
sino que en la cristiandad también se practica la confesión. Y creen que mediante la confesión eh, la persona vuelve a la salvación o recupera la salvación mediante la confesión y el arrepentimiento. Nosotros tenemos salvación el día que creímos porque ese día comimos del pan y bebimos de la sangre de Cristo, ese día, ese preciso momento. Luego lo que hacemos es, son símbolos, que es el pan y el vino, es símbolo. No significa que cuando comemos el pan nuestros pecados no son perdonados, porque es algo visual, es algo simbólico simplemente. Nos tiene que quedar bien en claro que el día que nosotros creímos, ese día comimos del pan y ese día bebimos de la sangre, porque el Señor dijo que el que come mi carne, el que come verdadera comida y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. ¿De qué manera? Creyendo, como dice en Juan 6:35. Entonces, Jesús no meramente decía, tus pecados te son perdonados, porque la religión dice que al estar comiendo la carne de Cristo los pecados le son perdonados, le están siendo perdonados. Por eso la religión no tiene a nadie salvo, sino que están todos siendo salvados. Salvarse por obra es totalmente imposible, totalmente imposible. Por eso la salvación es absolutamente segura una vez y para siempre, porque si no sería una verdadera locura querer salvarse por obras, porque el hombre somos pecadores, porque dice lo mismo Juan, dice si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Obviamente, porque la carne sigue pecando, la carne se sigue rebelando contra Dios. Y esa es la lucha del cristiano, tener un buen testimonio y darle siempre la gloria a Dios a través de nuestra vida, de nuestro buen andar, andando en el Espíritu, andar en luz. Eso es andar en luz, andar en el Espíritu. La religión dice que andar en luz es confesarse, totalmente falso, en el sentido de que ya somos salvos, ya estamos en luz, ya estamos en Cristo. Y si pecamos, obviamente, confesamos nuestros pecados al Señor, y el Señor nos perdona, pero ya nos perdonó en la cruz, ya nos perdonó hace 2000 años, nos perdonó el Señor todos nuestros pecados. Así que el perdón de los pecados sucede una sola vez y para siempre. Luego nosotros obviamente nos seguimos arrepintiendo, nos seguimos de la falta que cometemos, obviamente por motivos de conciencia y por motivos de darle la gloria al Señor. Pero el Señor sabe que nosotros vamos a pecar porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que no hay manera de esconderle nada a Dios. Por eso, como dice el Salmo, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me huiré de tu espíritu? Antes que suban mis pensamientos a mi corazón, tú lo sabes todo, Señor. Tú me formaste en el vientre de mi madre, así que el Señor sabe absolutamente todo de nosotros. Y pretender ganar la salvación por medio de las obras es una completa locura si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras. Eso es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Porque, como dije yo en otro video, como comenté en otro video, que es como la salvación por obra es como alguien que nos quiere pagar una deuda, pero cuando llegamos al lugar de saldar la deuda, dice, mira, tengo la mitad del dinero, así que la otra mitad la vas a tener que poner vos para terminar de saldar la deuda. Es una locura. A nosotros nos dejaría estupefacto, ¿no? Si dice que va a pagar mi deuda y llegamos y nos tire toda la plata, es como una burla. Así que el Señor, cuando murió en la cruz, Él pagó toda la deuda. Por eso Él dijo, consumado es, y se sentó a la diestra del Padre, luego de estar 3 días en el aire y resucitar, estar con los discípulos y resucitar, ascender a los cielos. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque la obra estaba consumada. Uno se sienta después que trabaja, no. Se siente y está, y contempla la obra que ha hecho. Entonces, Jesús sí podía demostrar que podía perdonar pecado. Un pedazo de pan no perdona pecado, porque es algo simbólico, es un pedazo de pan. Por eso el religioso tiene que salir de esa oscuridad, como dije en el video anterior, no se tiene que relacionar con las sombras, se tiene que relacionar con la realidad, con Cristo. Entonces,
El versículo 4 dice, el versículo 3, perdón, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, este insulta. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ellos lo estaban juzgando al Señor de que no solamente que perdonaba pecados, que se hacía a Dios, porque el único que perdona, y estaban en lo cierto los escribas, el único que perdona pecados es Dios. Entonces, el Señor dio a entender que como Él es el único que perdona pecados, eh, Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Y Él dijo que estaba en la tierra y podía perdonar pecados en la tierra, dando alusión que en la tierra no hay potestad, no hay autoridad para el perdón de los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados ni absolver pecados. Ningún hombre, eso lo vamos a ver lo que es el perdón de los pecados, que es otra temática aparte, pero va todo encastrado, toda la doctrina, falsa doctrina de la religión, va toda encastrada, que termina, como ellos dicen que la Eucaristía, según la llama la religión, o la Cena del Señor, que lo puede llamar también el cristianismo, termina comiendo el pan, cual es falso. La vida cristiana comienza cuando creemos, y es eterna. La vida que el Señor nos ha dado es eterna, es algo eterno. Por eso dice que el que cree ha pasado de muerte a vida, como dice Juan 24. Hemos pasado de muerte a vida. Ya ya el pecado ya no reina más sobre nosotros. Luchamos contra el pecado, pero ya no reina más. Sino que, como dijo el apóstol, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. O sea, que no permitamos que reine el pecado, pero ya no reina más. No le tenemos que dar lugar al diablo, como dice la palabra. Y dice que, ¿por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Por supuesto que la religión dice tus pecados te son perdonados, ve en paz, te has ganado el cielo. Lo cual es falso, porque el único medio de salvación es Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces creen que por comer pan los pecados les son perdonados. Y viven el pueblo sometido a un pedazo de pan, esperando la Eucaristía o esperando la cena del Señor para que sus pecados les sean perdonados. Ahí la buena noticia, Señor, es que ya fuimos salvados una vez y para siempre. El día que creímos fuimos salvados. Por eso el Señor habló del nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces se nace? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces? ¿Cuántas? La justificación, ¿cuántas justificaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5. Una sola. Un solo nuevo nacimiento, una sola justificación. Y es una vez y para siempre, y es totalmente legal. Obviamente, si uno mira para nuestra vida, como dice el religioso, pero sí pecamos, obviamente, porque el hombre peca, el hombre es pecador. El hombre es pecador. Nosotros cuando nos entregamos a Cristo ya le dimos la espalda al pecado. Pero hay una ley en nuestros miembros, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, que se revela contra la ley de Dios. Entonces esa es nuestra lucha. Pero que hemos sido salvados, hemos sido salvados. Y podemos decir el día y la hora. La mayoría creo que lo puede decir, porque ha sentido el perdón de los pecados. Ha sentido el perdón de los pecados. Lo que hace la religión es decirle que la salvación se pierde una y otra vez y la tiene que recuperar. Entonces Cristo tiene que estar muriendo a cada rato para poder volvernos a salvar, lo cual es totalmente falso. Cristo murió una sola vez y para siempre, como dice en Hebreos 10:10. Es un solo sacrificio, una sola ofrenda. No hay muchas ofrendas. No hay muchos, como se hace en la Eucaristía o en la Cena del Señor, no hay muchas veces que el Señor muere para limpiarnos de nuestros pecados. Él murió una sola vez y se acabó ya. La obra está consumada, ya somos hijos de Dios. Y como el ejemplo y lo que el Señor dijo en Juan 3:5, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahí habla de agua espiritual, no habla del agua del bautismo, que es otro tema. Quiere decir el Señor que hemos nacido una vez y para siempre. Por eso lo lleva al plano natural y para que podamos comprender.
¿Cuántas veces nacemos? Es la pregunta. Y es retórica, y cuántas veces es obvio, una sola vez. Y así es la salvación. ¿Cuántas veces nos salva el Señor? Una sola vez y para siempre. Ya hemos sido salvados. Ya hemos sido salvados. Lo que tenemos que aprender es a conocer la doctrina de salvación, de la seguridad de salvación, de que, y disfrutar de la salvación, disfrutar de la salvación. Un niño cuando nace y es niño y juega y anda, no se anda preguntando a cada rato si eso no es hijo de su padre. Obviamente en un plano normal estamos hablando. No se está preguntando, o no nos preguntábamos a cada rato lo que, bueno, tuvimos la fortuna de tener padre, porque muchos no, y les ha pasado, pero son casos particulares. Pero hablamos de casos en términos generales, no nos andamos a preguntar, ¿será mi mamá, no será mi mamá, será mi papá, no será, seré hijo o no seré hijo? Si lo llevamos a un plano más puntual, es decir, ¿seré hijo o no seré hijo? Claro que somos hijos, porque ya estamos vivos, ya nacimos, somos hijos, y somos hijos de Dios. Y eso es lo más importante, de que somos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la salvación es solamente por la fe, no por comer un pedazo de pan ni tomar un sorbo de vino. Eso por eso el Señor dijo, cada vez que se reúnan y partan el pan para comer los alimentos, hagan memoria de mí, de mi sacrificio, de mi cuerpo y de mi sangre. Simplemente eso. Parece que la iglesia, la religión lo ha hecho un ritual, pero el Señor dijo, recuérdenme, cada vez que den gracias por los alimentos, recuérdenme que yo di la vida por ustedes. Pero como el hombre le gustan los ritos, le gusta la religión, le gusta agarrarse de un pedazo de pan, de un pedazo de yeso, de un pedazo de madera, de un pedazo de un hombre, de cosas que puedan ver y tocar, porque el hombre tiene esa naturaleza de idolatrar, Pero el Señor nos ha librado el día que Él nos salvó. Entonces Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Obviamente que más difícil era decirle a un paralítico que se levante y ande, porque eso era claramente visible. Lo del perdón de pecados es invisible, ¿no? ¿Cómo sabemos? Por eso la religión y los religiosos están totalmente engañados, porque ellos dicen, yo compré o compro o pago mi salvación por medio de obras o con dinero. Pago mi salvación, pagando, tiene tantas cosas la religión. Entonces creen que porque un sacerdote, un pastor o un ministro le ha dicho a tus pecados te son perdonados, la persona cree que está salva, sin creer en el Señor Jesucristo. Entonces cree que van al cielo, o va más tardar al purgatorio o a un lugar de purificación. Igual muchos cristianos creen en un purgatorio, digamos, terrenal, de que Dios los está purificando, los que creen en pérdida de salvación, creen que Dios los está purificando, que los están metiendo en la trituradora, digamos, que Dios los está, por supuesto, ahí las pruebas, las dificultades nos pulen, nos santifican, pero no es algo para salvarnos, es para formar un carácter más semejante al de Cristo, una santificación que hay, pero la santificación legal, ya la tuvimos el día que nosotros creímos, a partir de ese día pasamos a ser santos para Dios. Por eso dice la palabra que somos real sacerdocio, podemos entrar a la presencia del Señor solamente por la fe, por ser hijos de nuestro Padre Celestial. Un hijo entra a su casa, digamos, sin pedir permiso, digamos, porque es hijo del padre, del dueño de la casa. Entonces entra lo más natural, porque es hijo del dueño, es hijo del padre de esa casa, de esa familia. Y así nosotros también entramos a la presencia del Señor, digamos, en alabanza, en adoración, en agradecimiento, pero tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes de la sangre de Cristo no ocurría eso, sino que dependían de los hombres, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, para poder acceder a Dios, digamos. Por eso dice la palabra,
allí en Hebreos 1, del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que antes había mediadores, tenía que estar el sumo sacerdote, los sacerdotes, para el perdón de los pecados, y era algo temporal. Estaba el hombre de por medio. Si no era un profeta, era un sacerdote y así. Lo que pasa es que la religión no cree en la sangre y siguen como en el Antiguo Testamento, dependiendo de los hombres para la salvación y para acercarse a Dios. Pero ahora, Dios habló de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en estos postreros nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acceso directo a Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay nada entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque ahora está Jesucristo como mediador, como puente para llegar a la presencia del Padre. Entonces, la religión que hace quiere que dependan, el pueblo quiere que dependa de los hombres, que dependan de los ministros, lo cual es falso. No necesitamos a ningún hombre para estar en la presencia del Señor. A nadie, no necesitamos a nadie. Ya Cristo nos salvó y ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, Jesús es el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es Dios y no hay potestad en la tierra para el perdón de los pecados. El pan no te perdona los pecados, es algo simbólico. Es mentira de la iglesia, es mentira de la falsa iglesia, es mentira de la religión, que por comer pan usted se va a sanar o usted va a recibir perdón de pecados. Totalmente falso. Por eso dijo el apóstol Pablo que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y dice así la gloriosa palabra del Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dice pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dando alusión que en la tierra no hay potestad para el perdón de los pecados. Él sí tenía potestad para el perdón de los pecados. Él sí, porque Él es Dios, es el único que perdona pecados. Y Él no dejó a nadie para que perdone pecados. No hay nadie, ni un hombre puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es pecador realmente. Solo Él nos puede perdonar los pecados. Y ahora, ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados está en el cielo. Fue trasladado, fue cambiado, como dice en Hebreos 7:12. Que fue cambiado. Fue abrogado en 7:18. Y fue quitado en Hebreos 10:9. Así que el perdón de los pecados lo tiene el Señor. Entonces Él lo demostró a través de levantar al paralítico. Le dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Él demostrando así que Él sí tenía poder para perdonar pecados. Él perdonaba pecados y Él sanaba de la misma manera. Porque el perdón de pecados lo ve Dios. Lo ve Dios. ¿Y cómo se logra el perdón de los pecados? Es creyendo, simplemente creyendo. El religioso no se puede salvar porque no cree. No cree que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. No cree en Jesucristo, no cree en su sacrificio, no cree en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, al no creer, apela a la religión y la religión le dice: cree en mí que yo te voy a salvar. La religión actúa como Dios, toma el lugar de Dios, y esa es la blasfemia. Y esa es la horrenda doctrina del perdón del pecado por medio del pan, por medio de confesiones, por medio de lo que sea que inventa la religión para el perdón de los pecados. Porque el Evangelio es el perdón de los pecados, es la salvación, es la buena noticia que en Jesucristo hay perdón de pecados por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Eso es el Evangelio, no una persona como dice la religión, como dice Roma, que mediante las obras, que uno siendo como Jesucristo, uno se va a salvar. Uno se salva y viene la salvación en nuestra vida cuando nosotros creemos. Después ser como Jesucristo es una consecuencia de la salvación. Pero
seguir un modelo, seguir obras, seguir todo eso es totalmente falso. Y es una doctrina totalmente de hombres y una doctrina de demonios. Seguir un modelo es doctrina de demonios, porque son puras obras. Y si usted no cumple esas obras, se va al infierno, lo cual es totalmente falso. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y no hay más. Dios nos salva una vez y para siempre. Entonces, dice que, acá en el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál era la potestad? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Se ponían contentas porque Dios perdonaba pecados y glorificaban a Dios por porque le habían sido perdonados los pecados y porque el paralítico había sido levantado, que había potestad, que había una esperanza, que Jesucristo era la esperanza para el perdón de los pecados. Así que la transustanciación es falsa, lo verdadero es creer en Jesucristo. Hablamos de las verdaderas transustanciaciones en Adán, en Moisés, con Eliseo, con Jesús haciendo el agua en vino. Entonces, lo vamos a dejar por acá para continuar en el próximo video, porque es mucho lo que se puede hablar de este tema, y que quede claro que el único que salva es Jesucristo, que en el pan y en el vino no hay salvación solamente en Jesucristo. La iglesia no salva, el que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creyendo en Él, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Dios le bendiga.